¿Cuál otra? No, desde que llegué más. Entonces creo que uno habla con el corazón y también con el corazón. Queríamos saber un poco de ustedes. Retrocedamos en el tiempo y hablemos de su infancia. La familia es el primer núcleo de formación. Así, entender de que Dios tiene el control de absolutamente todo. Vivíamos primero en un barrio y ahí nos trasladamos para otro y empecé a conseguir malas amistades, donde yo empecé a consumir a los 13 años más o menos. Empecé En la edad de la sí, adolescencia. en la edad de mi adolescencia. Empecé a consumir y a los 15 años, bueno, yo tomaba, fumaba. Cuando dice empecé a consumir, ¿qué fue lo que usted comenzó, vamos a decir, Bueno, tomaba alcohol y empecé a los 13 años? A los 13 años empecé a tomar, empecé a fumar y empecé a consumir marihuana. Y pues también mi hermana era directora de una cárcel de menores de drogadictos. Y ella es pedagoga y ella siempre me hablaba, una vez inclusive, bueno, después de que porque yo consumía marihuana, pero era muy poco, no me gustaba en realidad mucho, pero también consumía pepas, llegué a consumir pepas, perico, me volví adicta al perico. El perico, que es una sustancia que se inhala por la nariz, paniquea, pero es muy adictivo. O sea, eso... Ya ves, lo comienza, lo sigue. Sí, usted lo consume y eso como que lo pone a uno a mirar al techo. O sea, ni entiendo por qué lo hacía. A intentar sacarle los papeles a mis hijos y a mí me dijeron de que yo tenía que mentir, decir una cantidad de cosas, que tenía que decir que habíamos sido de pronto maltratados, bueno, cantidad de cosas. Inventar. Y yo le dije al abogado que no, que yo era cristiana y que yo no iba a decir ese tipo de mentiras y que yo no lo iba a hacer. Entonces me dijo, no, entonces no hay nada que hacer por sus hijos para que tengan papeles. Entonces yo, bueno, yo me fui y ya. Y entonces un día en una oración, pues yo salí al frente y a un evangelista, ni me acuerdo quién, pero yo sé que no era de la iglesia, no era, llegó y me dijo, sus hijos van a estar acá. Acá van a estar. Entonces yo me aferré de eso y yo, acá van a estar, y yo empecé a llorar, a orar y a orar y a orar por eso. Y a los 8 meses llegaron mis hijos. Cuando llegaron mis hijos, pues yo le decía a Dios también de que yo no los iba a obligar. La rebeldía, yo digo que eso es lo que más como que ayuda a hacer lo contrario de lo que tenemos que hacer. ¿Me hago entender? Muchas veces por estar en contra de los padres o de la familia o de las personas o de Dios, tomamos decisiones que no son buenas para nosotros. Por orgullo, no sé, cuántas cosas. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Estamos acá reunidos en la iglesia la Nueva Jerusalén, trayendo a ustedes esta programación o este programa o este podcast, esperando que sea de bendición para aquel que lo escuche. Le invitamos a que lo escuche y sabemos que algo Dios va a traer a su corazón. Estamos en esta tarde, en este lugar, trayendo este tiempo con nuestra hermana Sandra. Agradecemos por haber tomado de su tiempo y poder venir con nosotros a compartir este testimonio. Sabemos que este testimonio va a ayudar quizás a muchas personas o a muchos jóvenes, los cuales tal vez están en un momento difícil o pensando que no hay otra solución o que no hay otra oportunidad o que no hay otra salida. Y en esta hora, con un testimonio de mi hermana que ella lo vivió en carne propia, ella puede decirles, en Cristo hay una nueva oportunidad. Así que les habla su hermana Lilian Cabrera, Dios les bendiga. Estamos acá en la iglesia Nueva Jerusalén, en el pueblo de Riverhead. Sandra, bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida, hermana Lilian, ¿cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias por primeramente a Dios, por permitirnos estar acá y muchas gracias por permitir dar el testimonio.
Sabemos que, y esperamos, es lo que esperamos, que ese testimonio impacte a aquella vida que está en necesidad, aquella vida que tal vez cree que no hay otra oportunidad, o que quizás está creyendo que esa es la única vida que hay, porque tal vez está en un momento en el cual piensa que no hay una nueva oportunidad. Pero para comenzar, queremos tal vez iniciar, vamos a decir, cuéntenos un poquito más o menos de su niñez. Bueno, nos conocemos acá en la iglesia, las Sí, dos amén. somos miembros acá de la iglesia, las dos servimos acá en la misma iglesia donde pastorean nuestros pastores Roberto y Daisy Salcedo, así que las dos somos miembros de la Nueva Jerusalén. Pero cuéntenos un poco quizás de su niñez, ¿cómo fue su niñez? ¿Fue una niñez normal, vamos a decir, o hubo algo que marcó tal vez su vida y que la llevó tal vez a meterse a ese lugar, en eso que más adelante, conforme vamos hablando, usted nos va a ir contando, pero cuéntenos cómo fue su niñez. Amén. Bueno, tuve una niñez bendecida con un padre amoroso, una madre amorosa. Mi padre siempre estuvo conmigo en todo momento. Realmente nunca tuve como una marca pues de haber recibido maltrato ni nada, en ningún momento. Una niñez normal. Sí, con normal. hermanos, Con mis hermanos, éramos 5. Mi hermana de 23 años murió. Tuve una hermana que murió de 23 años. Eso me marcó una situación muy difícil para todos. Pero en realidad viví una niñez muy agradable, siempre con unos padres que me apoyaban en todo y me daban todo. Es más, siempre me alcahuetearon, mi papá siempre estuvo conmigo y me enseñó a todo. Tengo mucho que agradecerle a él, porque siempre tuve un padre que estuvo conmigo Ejemplar. en todo momento, sí. Vamos a decir, ¿al cuánto de tiempo llegó esa inocencia o esa vida así? Porque según en lo que conozco un poco antes, pues fue un poco temprano en que se comenzó a meter, vamos a decir, a la situación que se comenzó a complicar. Pero ¿a los cuántos años llegó entonces esa vida feliz que usted recuerda de niña? Sí, bueno, yo era una niña muy traviesa, hacía pues y hacía todo lo que yo quería y me lo permitían, o sea, eran como permisivos conmigo. A los 12, 13 años empecé a conocer amistades, de pronto no buenas, y a esa edad empezó un proceso muy difícil para mí. O sea, podemos decir que fue a través de las malas amistades, porque nadie en la familia consumía, nadie en la familia la indujo a eso, o le dio el mal ejemplo. Bueno, sí, mi familia, pues, venimos de una familia católica, permisivos. Tomaban y veía, pues, de pronto que estaban en fiestas y alcohol Pero y ya todo los eso. adultos, podemos Sí, decir. pero los adultos, exacto. Pero a los 12 años yo llegué a un barrio a vivir. Esto fue en Colombia, en su país, Colombia, sí, en Colombia. Vivíamos primero en un barrio y ahí nos trasladamos para otro y empecé a conseguir malas amistades, donde yo empecé a consumir a los 13 años más o menos. Empecé En la con edad un de la poquito adolescencia. Sí, en la edad de mi adolescencia. Empecé a consumir y a los 15 años, bueno, yo tomaba, fumaba. Cuando dice empecé a consumir, ¿qué fue lo que usted comenzó, vamos a decir, Bueno, tomaba alcohol y empecé a los 13 años? A los 13 años empecé a tomar, empecé a fumar y empecé a consumir marihuana. Y a todo esto, sus padres se dieron cuenta, lo supieron, cómo lo tomaron, cómo fue tal vez la reacción de ellos al darse cuenta que pues la niña de 13 años ahora está haciendo esto. ¿Cómo fue eso? ¿O en qué momento ellos se dan cuenta de lo que usted está haciendo? Bueno, recuerdo mucho la primera vez que mi papá y mi mamá me vieron fumando cigarrillo. Yo estaba en una esquina con unos amigos y llegaron y mi papá me quitó el cigarrillo y él ahí mismo lo fumó porque mi papá fumaba cigarrillo.
Y él pensó que era de pronto marihuana, otra sustancia, pero no, era cigarrillo. Ellos empezaron a sospechar porque yo me empecé a escapar de la casa, mi mamá quería llevarme al médico, bueno, a cualquier cosa, y yo salía corriendo y me iba. O sea, a mí no me importaba, empecé a llegar al punto de que yo me le escapaba y me iba siendo menor de edad. Pero mi mamá siempre luchaba y la veía llorando, orando. Su mamá, bueno, eran católicos, me decía. Sí, católicos, pero una mujer de fe, una mujer creyente de Dios, pero pues con su religiosidad. Claro. Ajá. Pero mi mamá llegaba donde yo estuviera. Si yo estaba, yo tenía unos amigos que vivían en una casa solos, o bueno, creo que la mamá de uno vivía, pero permitía todo, pues todos consumían, vendían vicio, todo. Mi mamá llegaba ya y me sacaba, ya no le importaba meterse a esa casa, sacarme de donde yo estaba. Y, o sea, no sentía ningún miedo. Yo sí la veía sufrir mucho, pero uno no piensa en que está sufriendo, sí, de tu madre, en el sí, sufrimiento nunca lo de tu pensaba, familia. nunca lo pensaba. No, se empezaron a dar cuenta pues por eso, y pues también mi hermana era directora de una cárcel de menores de drogadictos. Y ella es pedagoga y ella siempre me hablaba, una vez inclusive, bueno, después de que porque yo consumía marihuana, pero era muy poco, no me gustaba en realidad mucho, pero también consumía pepas, llegué a consumir pepas, perico, me volví adicta al perico, que es un polvo, es escopolamina. Consumí escopolamina durante un año más o menos, un año, sí, un año y medio más o menos. Me volví muy adicta a eso. Y también una vez unos amigos fueron al Nevado y de allá ellos sacaron una semilla que se llama, bueno, es la escopolamina, no, me equivoqué. Okay. Sí, el perico es aparte, la escopolamina es un cacao sabanero. O sea que ya usted estaba como, o sea, Sí. no solo esto, sino que ya era como de todo. Sí, de todo. Ellos ¿Y llevaron... ¿Qué edad tenía en ese entonces? No, yo estaba muy joven porque yo tenía que por ahí 15 años. Wow, ya llevábamos, Sí. a decir, 2 años en eso. Sí, sí. Y mis amigos llevaron el cacao sabanero, que ahora yo me doy cuenta que eso es escopolamina. Yo ni siquiera en ese entonces sabía que era escopolamina. Me dio sobredosis porque consumí muchas y eso me llevó me llevaron al hospital y estuve hospitalizada por sobredosis de cacao sabanero. Wow, a la edad de 15 Sí, años. sí, más o menos tenía 15 años, porque más o menos haciendo la cuenta, porque a los 16 años yo conocí al papá de mis hijos. Ok. O sea que ya venía, y su hermana, que ella trabajaba en eso, o sea, era como difícil Sí. también, supongo, o no tomaron una decisión de internarla, o nunca aceptó la ayuda, No. ¿usted? O- No, nunca lo hicieron y pues no creían de pronto que era tanto. O sea, porque no llegué pues como a llegar al punto de estar en la calle, pero sí tuve una amiga que estuvo internada en la fundación donde estaba mi hermana. Mi hermana se dio cuenta porque mi amiga la reconoció a ella, le dijo, usted es amiga, usted es familiar de Sandra, se parecen mucho, y mi hermana se dio cuenta pues de que era una amiga y ella le contó cosas a ella también, de que yo consumía. de que eso estaba pasando con usted. Y en ese lapso fue donde usted conoce al papá de sus hijos. Sí, bueno, yo conocí al papá de mis hijos como a los 15, 16 años, a los ¿Y 16. él también andaba en ese mismo vicio No. o era...? No, él súper juicioso, pues estudioso. Yo también estudiaba, pero pues él no tenía como ese problema de Vicios. sí, de consumir, no. Él tomaba, sí, un hombre que toda la vida tomó. Pero a los 16 años nos hicimos novios y quedé en embarazo. Ahí es cuando nace su Sí, primer hijo. a los 16 quedé en embarazo y a los 17 lo tuve. Eso me ayudó mucho a ¿Qué dejar. pasó o sea, qué cambió ya usted ahora al saber que ya tiene un bebé, que ya es madre? ¿Qué Sí. cambio hubo en ese Sí, momento?
Pues desde muy joven yo siempre decía que quería tener un hijo joven. O sea, desde muy niña yo siempre decía que quería mis hijos jóvenes. Yo que el embarazo no fue planeado, obviamente tenía 16 años, pero me ayudó mucho porque yo no consumí en ese tiempo. O sea, yo dejé por completo el vicio y dejé de tomar. Y cuando lo tuve a los 17 años, yo estudiaba, pero empecé a trabajar también y mis padres siempre me apoyaron con eso, pues él era universitario, él estudiaba también en la universidad. Y bueno, al tiempo fue que nos fuimos a vivir él y yo juntos. Él no supo que yo consumía, o sea, no sé, nunca lo hablé con él sobre esto, o sea, yo nunca consumí Eso con él. fue algo que sucedió. Sí. Y vamos a ir un poquito atrás porque tal vez es importante. En ese momento que usted estaba consumiendo, ¿qué era tal vez la reacción que usted sentía o qué era lo que usted tal vez pensaba que era lo máximo o pensaba que usted de ahí estaba bien? ¿Qué era esa reacción que le daba al consumir todo eso? Bueno, en realidad cuando uno consume marihuana, cuando yo consumía la marihuana, a mí no me gustaba mucho porque eso me ponía pues a reírme, no controlaba la risa, me gustaba mucho como el dulce, no sé, atrae como el dulce, la chocolatina, todo eso. Pero no me gustaba sentirme así, que no me podía como controlar la risa y no me gustaba. El perico, que es una sustancia que se inhala por la nariz, paniquea, pero es muy adictivo. O sea, eso... Ya ves, lo comienza, lo sigue. Sí, usted lo consume y eso como que lo pone a uno a mirar al techo, o sea, ni entiendo por qué lo hacía. O sea, aquí tal vez el consejo sería a alguien que usted, a algún joven o una persona, no importando la edad que tenga, que estuviera a punto de hacerlo la primera vez, el consejo suyo sería no lo hagas la primera vez. No se puede hacer la primera vez, pues en realidad eso no trae nada bueno, eso acaba con los huesos, lo pone a uno, o sea, no trae nada bueno, no trae nada bueno para la vida de uno. Sí, lo vuelve a uno adicto en ese momento, de pronto porque está uno con sus amigos, compartiendo, el licor, lo hacen sí, y yo también. y ya, exacto, es algo así. El perico a mí hasta me ponía, se me torcían las manos, cajeta que le dicen, no sé si está bien esa palabra, pero que le tuerce a uno la boca, no controla a uno como sus manos. Eso me pasaba. Una vez yo consumí tanto ese perico, recuerdo mucho que yo me desesperé tanto porque el corazón se me aceleró, que yo me fui y busqué, me acabo de acordar de eso. Me fui y busqué un padre, un cura, de donde yo vivía, sí. Lugar. Y me fui, le toqué la puerta y le dije que yo estaba mal, que no quería que mi mamá me viera así. O sea, yo me desesperé y sentía mi corazón que se me iba a salir. Y entré a donde él, a la casa donde él estaba, y él esperó y habló conmigo y me hablaba y me decía pues que eso no estaba bien, que lo que yo estaba haciendo. Me acuerdo que me pasó eso, me acabo de acordar y es algo muy triste porque en realidad uno no se da cuenta de lo que está haciendo y el daño que le está haciendo a las personas que están alrededor de uno. A su familia. Y a su sus cuerpo, padres, a uno sí, mismo. en todo. Claro, porque la persona se va metiendo y como dices, tal vez no es ni tanto lo bien que se sienta, sino que solo tal vez por encajar ante un grupo. Sí, exacto. Porque me acepten, por pertenecer. Y sabemos ahí es donde la palabra del Señor también dice, no puede haber una relación, o sea, la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Porque usted dice, en mi familia pues nadie consumía y todo eso, tuvo una niñez sana, una niñez bonita, o sea, no hubo como decir algo que la llevó, sino la influencia de las malas amistades. Sí. Porque a veces escuchamos que tal vez se dice de las malas amistades o tal vez nosotros los padres sonamos como tal vez como enojones con nuestros hijos, no te juntes con esta persona, no te juntes con el otro, pero tal vez no es porque seamos prejuiciosos, Sí, sino es porque, como dicen, la mala amistad lo lleva al fin y al uno a cabo otra te va a terminar perdiendo.
Bueno, pero quiero aclarar algo, o sea, mi familia, yo sí, o sea, yo nunca los vi consumiendo, pero sí sabía que pues tomaban licor, porque yo vengo de una familia que tomaba mucho, o toma por parte de papá, por parte de mamá, pero nunca los vi ahí en mi casa consumiendo, no. Mi hermana, la que murió, sí consumía. Ella duró un tiempo consumiendo y sufrieron mucho con ella. Muy bien. De las mayores, usted de la... Sí, yo soy la menor y mi hermana, la que murió, era la segunda. Oh, pero... Sí. Y entonces ya se había visto eso, como era, como ahora se viene y se repite la historia nuevamente con Sí, usted. sí. Ahí nace su hijo ya en ese tiempo, y ahí ya usted dice, y usted como se sale de eso. Sí, ¿Cómo por es un entonces tiempo. el proceso ahí? Sí. ¿Por cuánto de tiempo duró eso? Bueno, fue por un tiempo porque yo me salí, pues no volví a consumir, pero seguía tomando. Yo estudiaba y trabajaba. Empecé a trabajar y entré a un almacén de ropa a trabajar y ascendí muy ligero. O sea, yo empecé como asesora, vendedora, y de ahí pasé a ser jefe de visual y escaparatismo. Como decoración. Okay. Decoraba las tiendas en varias ciudades y también a nivel nacional. Me mandaban de apoyo. Es un mundo como muy diferente, porque es como en la moda, donde se ve mucho de pronto alcohol, también vicio, bueno, muchas cosas. Empecé a consumir ya marihuana. No volví jamás a consumir otras sustancias, ni perico ni pepas. Pero ya teniendo mi hijo después de mucho tiempo, volví otra vez a consumir marihuana. Y ya con Adulta. con el niño. Sí, Y ya sí. como que volvió a... Sí. retrocedió. Sí, vamos a retrocedí porque yo viví con el papá de mis hijos mucho tiempo, pero siempre fue una relación de pronto muy... bueno, dimos mal ejemplo a nuestro hijo porque nosotros tomábamos, nos hacíamos fiestas en la casa, estábamos en el mundo, no buscamos de Dios. Exacto. Estábamos muy jóvenes, universitarios, o sea, con amistades. Pensando que eso era todo. Que Sí, esa era exacto. la alegría y lo que se Sí. necesitaba. No se necesitaba nada más. Exacto, trabajábamos y él con su trabajo, su estudio, yo también y ya. Pero yo me iba a trabajar y duraba días en otra ciudad de pronto. Bueno, eso se presta para muchas cosas también, se presta Claro. para muchas cosas. Y máxime si no hay una dirección o no hay un temor a Dios. No hay un temor a Dios. Sí. Porque a veces, como dice usted, las cosas están tal vez al alcance, pero si usted tiene el temor, si la persona tiene ya el temor o ya esa palabra ha entrado a su corazón y está ese temor, pueda que la persona se cuide un poco más. Sí, es Pero hasta ese momento usted no había No, conocido del Señor, o sea, no había habido una guianza. Y que podemos decir como madres que somos usted y yo, sabemos que por eso uno siente tanto la necesidad de inculcar el temor a Dios a nuestros hijos, Dios es muy importante. para que cuando ellos estén allá afuera, cuando ellos ya son adultos, porque mientras son niños, nuestros hijos van y vienen a donde vamos, a donde los llevamos y hacen lo que decimos, pero llegan ya a una edad de mayores, pues que ya ellos toman sus propias decisiones. Sí, sí. Y es allí cuando nosotros como padres queremos ver el fruto de lo que ya se ha inculcado. La palabra del Señor por eso dice aquel texto donde dice, instruye al niño en su camino, o sea, instruye al niño en su niñez, en su tierna edad, para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. Amén. O sea, usted llegó, digamos, a descubrir ese mundo de tanta incertidumbre, de tanta mentira y tanto engaño, porque las personas que están adictas a todas estas cosas, pues es un engaño del enemigo. Sí, Es un engaño y es algo a los que las personas están atadas. sí. Y tal vez están No pensando... nos damos cuenta. ¿No se Tenemos dan cuenta? vendas realmente. Claro. No nos damos cuenta de eso. Y piensan que todo está bien. Sí.
O sea, piensan que todo está bien. Todo el mundo está equivocado menos uno. Menos uno. Sí. Piensan que todo está bien y tal vez se llega y se piensa, yo puedo controlar esto. Pero lamentablemente, Eso sí. bueno, gloria a Dios cuando la persona es alcanzada antes que llegue demasiado profundo. Pero ¿cuántas personas hay que no Sí, tienen que sí, llegar Lord. tan profundo para que tengan un cambio en su vida? Cambio, ¿Me entienden? Entonces, hay otras personas que tienen la oportunidad un poco más temprano Sí. y es lo que vamos como viendo con usted porque, ¿me entiende? Tal vez no llegó tan a profundizarse, a decir, allá estar de veras a tocar fondo. Sí, exacto. Pero de cierta forma, o sea, sí vivió una vida a la cual usted, en su consejo, no le aconsejaría a No. ninguna jovencita, No, a para ningún nada. joven. Para nada, no trae nada bueno. No trae nada bueno y nos hacemos daño. Nos hacemos mucho daño con lo que hacemos, en realidad. Sí. Cuando llega su niña, ahí usted comentaba que hubo como otro cambio, otra nueva decisión que Sí, usted hace. sí. Cuéntenos. Bueno, mi hija fue planeada. Nosotros queríamos tener otra niña, pues otro hijo. Y quedé embarazada y cuando yo tuve a mi niña, yo empecé a dejar muchas cosas. O sea, yo empecé a dejar como más como las fiestas. Ya no quería que ella viera lo que mi hijo, porque yo no quería que viviera como lo mismo que vivió mi hijo con nosotros. Y empezamos como a madurar más, a madurar más, sí. Yo empecé a ir a la iglesia cristiana. Y bueno, iba a la iglesia cristiana y también a la católica y a veces acompañar a mi mamá. Pero me gustaba mucho ir a la iglesia cristiana. Ya en ese tiempo usted ya estaba escuchando o ya Sí. podemos decir, el Espíritu de Dios ya estaba comenzando a trabajar en usted. Sí. Pues cuando yo tenía 15 años, la primera vez que yo escuché de Jesús fue en mi casa. Una vez llegaron y tocaron la puerta. Y una de mis mejores amigas, que es como mi hermana de crianza, ella y yo le abrimos la puerta a alguien que tocó y nos llegó a evangelizar. Y la recibimos en varias ocasiones. Ella se llamaba Diana, nunca me voy a olvidar de ella. Pero yo no le quise volver a abrir porque, bueno, nos habló sobre la salvación, de que, bueno, y yo ya. Querían escuchar Sí. en ese momento. Sí, yo no quería y no le volví a abrir y no volví a aceptar que ella fuera. Yo decía, bueno, ¿pero por qué? Porque yo veía en mi mamá que mi mamá amaba a Dios, o sea, en su forma de en su hacerlo. forma, sí, exacto, pero ya mi mamá luchaba por sus hijos, por mí, rezaba, que como, Exacto. sí, exacto. Entonces yo decía, pero mi mamá o bueno, mi familia, ¿por qué si creen en Dios, por qué no se van a salvar? Bueno, sí, no tenía conocimiento de eso. Y ya cuando tuve a mi hija, yo empecé a ir más de seguido y yo le pedí incluso al papá de mis hijos que fuéramos y pues él no quiso nunca ir conmigo a la iglesia. Pero ahí viene otra vez. Yo empecé a cambiar algunas cosas, pero me dejé con el papá de mis hijos y volví a consumir. Como dicen, volvió a Volví- recaer. Sí, o sea, yo me dejé de papá de mis hijos, ya tenía mi hija, tenía mi hijo, trabajando, o sea, tenía mi vida pues establecida, normal, sí, digamos, estable, en lo sí, que exacto. saben, en lo secular, vamos a Ajá, decir. sí. Pero empecé a consumir, yo tomaba mucho, yo duré muchos años tomando y fumando, yo me fumaba diario 20 cigarrillos, una cajetilla, 10, 15, cuando yo tomaba fines de semana me fumaba 40, o sea, era una exageración, o sea, no Claro. era cualquier cosa, era exagerada. Estaba bien. Sí. ah, Sí, como y dices, desde los estaba 15 bien. años fumaba cigarrillo, entonces era súper adicta a eso. Y tomaba mucho, o sea, con mis hijos, con mi hija también, yo tomaba 1 o 2 cervezas diarias para acostarme, yo los acostaba a ellos y yo antes de acostarme me tenía que tomar mis 2 cervezas. ¿Y cómo era la Sandra de ese entonces? O sea, Sí, estamos viendo hoy una Sandra que nosotros vemos, que conocemos, pero cuéntenos cómo era la Sandra antes. de ese entonces. Bueno, Dios ha tratado conmigo fuertemente, como con todos en el carácter. Una mujer orgullosa,
vanidosa, una mujer grosera, vulgar, una mujer sin escrúpulos. No tenía temor alguno a Dios. No me importaba nada, o sea, no me importaban las personas. Decía amar y realmente no sabía qué era amar, porque no me importaba hacerle daño a las personas, a nadie. Prójimo. Sí, sí. ¿Y en qué momento usted decide o bajo qué circunstancias usted viaja a este país? O sea, usted dice que viene una vez y en forma de turismo, simplemente Sí. a pasear, pero cuéntenos un poco cómo viene esa vez y luego cómo se da ya la decisión de venir nuevamente o bajo qué circunstancias pasó. Bueno, yo trabajaba en esta empresa, duré 14 años trabajando en esta empresa y yo creo que ahí fue como cuando Dios empezó conmigo fuertemente a tratar, o sea, hay como un antes y un después donde lo marca uno algo. A mí me sacaron de la empresa, duré 14 años y pues nunca tuve un llamado de atención, nada. Y de un momento a otro me llama la secretaria y me dice, Sandra, pues la oficina de nosotros era en otra ciudad. O sea, no donde yo vivía, sino que yo viajaba a otra ciudad como a 40 minutos, 45, siempre iba. Y me llama y me dice, Sandra, necesitamos que venga a la oficina, urgente. Y yo le decía, ¿pero por qué? Porque yo tenía un programa en otro lado. Y yo, ¿pero cómo así, Lady? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y me dijo, necesita venir. Entonces yo me aterré y yo le dije, ¿pero qué pasó? Entonces me dijo, no, venga. Y yo le dije, dígame, ¿qué pasa? Entonces ella me dijo, Sandra, llegó la carta de renuncia. Pues de despido, perdón. Sí, de despido. Yo me quedé en shock. O sea, yo dije que... Sin motivo, sin motivo. Yo era nada. anticipación de... Nada, o sea, a mí no me informaron a mí nada. O sea, yo me quedé sorprendida. Yo le dije, bueno, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Yo no entiendo. Entonces yo ahí llamé a mi jefe, que era de otra ciudad, y yo le dije, Julio, ¿qué pasa? ¿Por qué me mandó? Y él ahí mismo me tiró el teléfono, él como que no podía hablar tampoco conmigo. Yo me quedé pues muy sorprendida por lo que estaba pasando. Me fui para la oficina y cuando llegué pues no me tenían, pues me habían mandado una carta de despido y me habían indemnizado. Me indemnizaron. Sí, así. 14 años donde yo trabajé, donde pues... Ahí me imagino que fue un toque como, o algo bien fuerte, vamos a decir, a Sí. su ego. A mí, exacto. Ahí me dio duro porque yo, o sea, una mujer donde tenía un buen empleo, donde viajaba, donde iba a hoteles, donde todo era pago, a mí, o sea, a mí me costeaban todo. Y de un momento a otro todo se vino abajo. O sea, para mí fue eso muy, muy fuerte. Muy tocante. Sí. Es ahí donde surge la idea de venir a este país. No, ya había venido. Entonces, yo antes de eso, yo tenía visa de turismo. Entonces, yo ya había venido una vez, había viajado y estuve 8 días que vine a conocer. Okay. Pero, ¿qué hacía? Cuando me despidieron, ya había pasado como 6 meses que yo había venido la primera vez, sí. Después de eso, pues yo con la indemnización, yo puse un almacén, monté un almacén y ya viajé. Acá a Estados Unidos volví, pero yo venía a trabajar y a comprar mercancía y a mandar para el almacén que había puesto en Colombia. Yo cuando llegué acá a Estados Unidos, que fue la segunda vez, a mí me pasó algo que yo digo, bueno, para la gloria y honra a Dios, porque pues Dios todo lo permite, pero Dios a mí me libró de algo muy fuerte. Ahora lo veo así, porque cuando yo vine, yo hablaba con un señor que me habían recomendado, que él me iba a recibir en su casa porque me iba a alquilar el cuarto y me iba a dar trabajo que en una panadería o en algo muy cerca a su casa. Y inclusive él me recibió en el aeropuerto, de todo. Cuando yo llegué, pues resulta que panadería no había, no me tenía trabajo, era mentira. Y yo me había venido sin nada, o sea, yo había comprado los tiquetes, pero yo me vine sin dinero, yo me vine como con $50, recuerdo.
Yo venía, era porque él me había dicho, tiene trabajo, a los 8 días le pagan, entonces ahí me paga el arriendo. O sea, él había planeado eso y yo, sí, yo confié, todo sí. estaba bien. Ujú. Cuando yo llegué, en realidad, yo estuve encerrada, o sea, yo no podía salir, no tenía trabajo, era mentira, no había panadería. Él me empezó a decir que no, que yo primero tenía que hacer, me puso a hacer oficio en su casa, en la cocina, me dijo que yo tenía que primero mostrarle a él que sí podía trabajar. Y él es ahí ayudarme. donde usted empieza a ver, digamos que las cosas no estaban No no estaban. siguen saliendo Sí, como usted exacto, tenía como- planeado. ajá, exacto. ¿Y en qué momento ya decide usted, o sea, quedarse, o cómo fue ya el momento en que usted decide quedarse? Bueno, pero le termino. Cuando yo estaba ahí, él me empezó a decir de que yo me tenía que hacer exámenes. Pues esto es muy importante porque pues para los jóvenes, para la gente que confía, en realidad uno no puede confiar en nadie. Nadie. En nadie, es muy peligroso. Él me dijo que me tenía que hacer un examen, que me tenía que hacer exámenes de sangre y de VIH-Sida. O sea, no entiendo por qué. Claro. O sea, Las cosas no están no. muy claras. nada, no estaba claro, yo estaba sin celular y sin nada, entonces yo una mañana pude salir a caminar y yo vi a un hispano, porque no hablaba pues el inglés, vi a un hispano y le pregunté que si me regalaba un minuto para llamar y yo tenía anotado un número de teléfono, llamé a un amigo, le dije lo que estaba pasando, él me dijo me dijo de todo, me dijo usted cómo se le ocurre venirse así, deme la dirección, yo le pude dar la dirección de donde estaba y él llegó a la noche. Y yo no sé cómo salí, él me dio un teléfono que me había comprado y yo ahí pude comunicarme con una amiga. Al otro día yo llamé a mi amiga, ella me dijo, Sandra, ¿usted cómo hace esto? Bueno, me dijo de todo. Y ahí mismo ella llegó al otro día con su mamá por mí. Me sacaron, pero eso fue algo que, o sea, yo ahora digo porque me estuve encerrada. Claro. A mí para algún lado me iban a mandar, Eso fue Dios librándome. tenía un Sí, propósito con amén, usted. sí. Y a todo esto, bueno, usted decide quedarse. 3 meses. ¿Cómo usted entonces ya decide, sabiendo que tiene sus hijos allá, que sus hijos... Bueno, iba a yo ser una llegué decisión ahí, bien fuerte. sí, yo llegué ahí, me quedé 3 meses, trabajé, volví a Colombia, Oh, ok. sí. Cuando yo volví a Colombia, yo ya no me adaptaba, o sea, yo no estaba bien en ningún lado. Yo tenía mi almacén, me iba bien, todo, pero yo no sentía quedarme, no quería venirme, o sea, yo no sabía ni qué hacer conmigo, con mi vida, con todo. Empecé a buscar, pues a ir más a la iglesia, me enteré que mi hijo estaba consumiendo marihuana. Entonces, cuando yo me enteré de eso, para mí fue un choque, algo muy fuerte, ¿Qué edad porque yo no tenía ese podía, muchacho en ese tenía 16 años, la misma edad que yo, Oh, sí. imagínese. Entonces, para mí eso fue muy fuerte y yo no quise, o sea, yo no sabía ni cómo hablarle porque, aunque él no sabía que yo consumía marihuana, porque nunca lo hice delante de mis hijos, ni delante ni siquiera del papá de mis hijos, que Claro. ni sabía. Pero no podía decirle a él con qué cara le venía a decir yo a él algo sabiendo que yo lo hacía. Claro. Y siempre le daba un mal ejemplo a mi hijo. Entonces, yo empecé a buscar de Dios. Ahí mismo o sea, yo sentí que yo no podía estar más sin Dios. Sin Dios. Y ahí empieza Y ya la empecé. necesidad de... La necesidad. Yo llegué a una iglesia y ahí yo me quedé y yo sentí que Dios estaba haciendo algo en mí y yo le empecé a decir al Señor que me ayudara, que yo no quería estar ni quería seguir como con mi vida. vida de Sí, antes. porque siempre fui, o sea, como aparentaba lo que no era realmente. Exacto. Ujú. Una vida de apariencia. Sí. Y entonces ya ahí usted decide, comienza a ir a la iglesia, comienza a llevar a sus niños a la iglesia, regresa otra vez a este país. Sí. Entonces, yo ahí ya le había prometido a mi hija que que yo no iba a volver a quedarme tanto tiempo ni nada porque yo no los quería dejar y mi hija lloraba y mami, no. Yo le dije, yo voy a ir solamente unos días, unos como 2, 3 meses y me devuelvo. Entonces, yo cerré el almacén. O sea, fue Dios como guiándolo a uno sin uno darse cuenta que es por un plan. Yo cerré el almacén, entregué mis líneas telefónicas, yo tenía 2 líneas pues de celular, hasta cerré la cuenta del banco, o sea, pero nunca lo hice consciente de que yo venía a quedarme. Claro. Entonces yo me vine
cuando yo llegué al aeropuerto, en el aeropuerto a mí me entrevistaron, me metieron a un cuarto y me decían que por qué yo había venido la vez pasada y me había quedado 3 meses. Entonces yo le dije, no, es que yo vine, pero solamente A pasear. a pasear, sí. Pero yo me sentí muy mal, o sea, Dios me hizo sentir que estaba mintiendo, porque yo antes de venirme, yo me bauticé en Colombia. Yo, o sea, yo me bauticé en noviembre y en marzo viajé. Entonces yo ya estaba bautizada. Y cuando yo llegué acá a Estados Unidos, yo me sentí muy mal cuando les estaba mintiendo a ellos y yo les dije, no, yo en este momento, yo no les puedo mentir, yo soy cristiana. En realidad, cuando yo vine fue a trabajar, yo estuve 3 meses, entonces me dijeron, bueno, usted vino a trabajar, pero usted sabe que eso es ilegal para Estados Unidos porque pues usted tiene visa de turismo. Yo le dije que sí, pero que yo no quería mentir. Entonces me dijeron, ¿y usted a qué vino esta vez? Y yo les dije, a trabajar. Entonces, pues yo lo único que hacía era orar dentro de mí. Yo le decía a Dios, pues, que me respaldara, que no sabía qué iba a pasar. Y ahí mismo los policías me cogieron mi pasaporte, las maletas, todo. Y me llevaron y yo dije, me van a despachar o me van a llevar para la cárcel. No sé para dónde, pero... Y resulta que me dejaron, fue en la puerta del aeropuerto y me dijeron, le damos 1 mes y me dieron salida. Y entonces yo no sabía qué hacer. Ese mes para mí fue tenaz. Para tomar la decisión. Sí, para tomar la me decisión vuelvo, muy me fuerte, quedo. sí. Porque tenía mis hijos que nunca pensé dejarlos, tenía mi familia atrás, mis padres, pues todo. Yo en Colombia tenía todo. En ese momento fue que usted llega a la Nueva Jerusalén. Entonces ahí, bueno, antes de la Nueva Jerusalén, yo tenía ya amigos o amigas que de hace tiempos y salí una vez con un amigo y sus amigos y me fui para una discoteca, siendo ya bautizada, y tomé. Ahí yo siento, o sea, ahí fue cuando yo volví, tomé un poco y me sentí muy mal al otro día. No tomé mucho, pero tomé. Y yo le decía a Dios al otro día que me perdonara, que yo no quería volver atrás, que no quería volver atrás, que me ayudara. Y ahí mismo llamé a mi amigo y le dije, yo necesito que usted me lleve a esta iglesia, porque a mí me habían dado una tarjeta de la iglesia La Nueva Jerusalén. Y entonces él me dijo, ay, usted está loca, ¿cómo se le ocurre? Que yo, bueno, no importa, yo necesito ir a la iglesia. Y llegué un martes a La Nueva Jerusalén. Y ahí me quedé. Y ahí se quedó. Y ahí Y me está. Y ahí todo estoy. este testimonio. Sí. Ya se queda en la iglesia. ¿Y en qué momento o al cuánto de tiempo usted logra traer sus hijos? Porque después, pues es, aunque sé que ahí es como un proceso, pero tal vez vamos a saltar hasta ese, en qué momento o puede traer ya a sus hijos y puede tener la bendición de tenerlos acá. Ya usted comienza a ver cómo Dios está trabajando. Sí, sí, claro, yo no tenía conocimiento de nada cuando yo llegué acá. O sea, todo lo mío fue muy rápido. O sea, yo dejé de tomar, no me di cuenta. Yo dejé de fumar, como era adicta, o sea, al cigarrillo. Yo dejé el cigarrillo, yo dejé todo y yo no me di cuenta en qué momento. O sea, Dios a mí me quitó todo, sí, todo me lo quitó. Me quitó todo. Cuando yo llegué acá, el mes fue un proceso muy difícil de tomar la decisión de venir, pero entonces yo tomé la decisión de quedarme porque en la iglesia, cuando Dios empezó a tratar y a hablar en mi vida, yo no entendía el por qué yo tenía que estar acá y así. Dios empezó por medio de otras personas que Dios usa. Me empezó a hablar gente que ni conocía, no tenía ni idea, o sea, ni los mismos de la iglesia sabían quién era yo, porque yo era nueva. Y me empezaron a hablar de que Dios me había sacado de mi país, que me había traído, porque tenía un plan. Yo no lo entendía, pero eso. Cuando yo le decía al Señor, yo le decía, así como me sacó a mí, porque yo me aferré de eso, pero así como me sacó a mí, saca a mis hijos. Saca a mis hijos también de Colombia, yo los quiero tener acá conmigo. Pero Dios es tan hermoso y tan soberano que antes de yo venir, todo lo que yo había dejado, o sea, mi carro lo había vendido, o sea, yo vendí todo lo que yo tenía ahí, el almacén lo cerré, yo había cerrado todo, sin saber qué me iba a quedar, porque Dios tenía ese plan, pero también le había sacado la visa a mis hijos. Oh, ellos ya tenían. Sí, o sea, y yo no lo hice ni con ninguna intención.
Simplemente Dios organiza todo y uno no se da cuenta. Ahora yo me pongo a ver y yo digo, bueno, Dios, ¿cómo hace las cosas? Exacto. Dios las hace Darnos cuenta de perfectas la en el misericordia de Dios. Sí, la misericordia de Él, uno sin darse cuenta, Dice Él que hace el las plan de Dios es perfecto. Ujú. Y muchas veces, aunque la persona tal vez ande en malos pasos y anda perdido, pero Él ahí va. es donde también llegan las oraciones, porque Sí. tal vez, como dice usted, en una forma un poco equivocada, pero su mamá igual Mi ella mamá oraba por mí. usted. Sí, Entonces es ahí donde vemos que a usted la comienza a alcanzar esas bendiciones Sí. y usted comienza a ver ahora cómo la vida va cambiando, Sí. cómo ahora su vida va tomando un nuevo giro. Ujú. Sí, así es. Y vienen sus hijos para este Bueno, y lugar. entonces cuando yo llegué, yo lloraba por eso horrible. Yo lloraba y yo le decía, Señor, yo me tengo que quedar, pues yo me tenía que quedar porque yo me quedé sin nada. Exacto, ya Yo no- ya estaba sin nada. Y entonces, un día en una oración, pues yo salí al frente y a un evangelista, ni me acuerdo quién, pero yo sé que no era de la iglesia, no era, llegó y me dijo, sus hijos van a estar acá van a estar. Entonces yo me aferré de eso, y yo, acá van a estar, y yo empecé a llorar, a orar y a orar y a orar por eso. Y a los 8 meses llegaron mis hijos. Llegaron los Cuando llegaron mis hijos, pues yo le decía a Dios también de que yo no los iba a obligar, porque mi hijo estudiaba en la universidad en Colombia, mi hija pues, Estaba yo no pequeña podía, todavía, sí, pero y igual. con su papá, o sea, todo. Entonces yo decía, si ellos van a llegar, que ellos mismos decidan quedarse. Y así fue, yo los recibí. Y bueno, antes de eso yo recibí muchos ataques porque me decían, no, no van a poder entrar sus hijos porque pues saben que usted se quedó, que van a llegar por la visa y entonces cómo van a llegar y la mamá está acá, los van a devolver. Bueno, yo era no, 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 porque estos son promesas de Dios, Dios los va a entrar, yo me aferré de eso. Y así fue, entraron, mi hija se me tiró encima, mi hija me dijo, mami, yo no me quiero devolver, yo me quiero quedar con usted, y ella lloraba y lloraba y lloraba. Y mi hijo sí fue una lucha muy grande para él, porque pues él Ya estaba en sí, otra edad. en otra ya. edad, sí, en la universidad, ya tenía todo el mundo, pues, pero a la final decidió quedarse. Y eso era lo que yo le pedía a Dios, yo le decía, Señor, así como me sacó a mí, pues que ellos también y que ellos decidan quedarse si es tu voluntad. Y usted pudo ver también la mano de Dios a través de eso, porque, bueno, sus hijos ya pudieron ir a Colombia, o sea, eso Sí. significa que ellos ya pudieron arreglar su situación Sí, migratoria, y sí, eso es eso otro favor y otra misericordia del Señor para su vida, porque Sí, otro cuando le regalo para somos usted. fiel a Dios, yo digo que Dios mío, Dios hace las cosas maravillosas y en el tiempo perfecto, o sea, aunque para uno sea eterno, porque uno dice, bueno, pero ¿cuándo? Pero para Dios el tiempo es perfecto. perfecto. Así fue, mis hijos llegaron y en el momento que ellos llegaron yo fui donde un abogado a intentar sacarle los papeles a mis hijos y a mí me dijeron de que yo tenía que mentir, decir una cantidad de cosas, que tenía que decir que habíamos sido de pronto maltratados, bueno, cantidad de cosas. Inventar. Y yo le dije al abogado que no, que yo era cristiana y que yo no iba a decir ese tipo de mentiras y que yo no lo iba a hacer. Entonces me dijo, no, entonces no hay nada que hacer por sus hijos para que tengan papeles. Entonces yo, bueno, yo me fui y ya. O sea, no le hice nada, pero pasaron 4 años. Y antes de mi hijo cumplir 21 años, volví a donde el mismo abogado. Yo volví donde el mismo abogado y me dijo que no había nada que hacer. Volví a decirme lo mismo, que no había nada que hacer. Cuando yo ya iba saliendo, faltaban 3 meses para cumplir mi hijo 21 años. Yo por eso volví otra vez a donde el abogado. Cuando yo iba saliendo de la oficina, me llamó una secretaria y me dijo, venga, Sandra, hablé con Jocelyn, que ella de pronto le puede ayudar. Y yo no, pero el abogado dijo que no, pero hable. Yo no sé, o sea, Dios le puso en ella, sí. Me devolví, hablé con ella y pues resulta que empezó y me dijo que se podía hacer algo, pero por la niña, por ser menor de edad, que si yo tenía la custodia, pues yo tenía la custodia ya de mis hijos, pues porque estaba acá y de todo. Y yo no sé ni cómo, pero a los 2 meses mi hijo ya tenía papeles, ya tenía el seguro social, la residencia, o sea, antes de los 21 años le llegó a él el permiso. Wow.
es como dicen la misericordia del Señor, el favor de Dios obrando. Y por eso la palabra del Señor nos dice y nos enseña que debemos de confiar en Él y creerle a Él. Sí, Las amén. promesas del Señor cumplen. se cumplen Ujú. y muchas veces, como usted dice, no lo entendemos ni sabemos cómo Dios está trabajando, pero Dios está trabajando. Sí, amén. Entonces así ahí es. podemos ver todo el proceso en el cual comenzó, digamos, y pasó por cuántas cosas o por cuántas etapas en su vida. Y digamos, ahora a esta edad, hoy que usted es una nueva criatura en Jesús, usted es una nueva persona. Como dice, las cosas viejas pasaron, ahora todas se son hechas nuevas, porque el Señor en su misericordia nos perdona, no importando lo que hayamos hecho, pero el Señor nos perdona. Hoy usted como la Sandra de hoy, la Sandra que estamos viendo, la Sandra restaurada, Amén. la que tuvo una nueva oportunidad de vida, porque tal vez si usted hubiera seguido en la vida que llevó desde su adolescencia, la juventud, en cuantos vicios, en drogas, en alcohol, en cigarrillo, quizás no estuviera ni viva. No, Algo ya hubiera pasado, pero la misericordia del Señor está acá como para traer un consejo y tal vez algo que haya impactado en usted, que usted quisiera tal vez decirle como palabra de consejo a un joven que tal vez usted se viera reflejada en esa persona, en el antes de usted. Amén. Pues, ¿yo qué le puedo decir a los jóvenes? Que la rebeldía, yo digo que eso es lo que más como que ayuda a hacer lo contrario de lo que tenemos que hacer. ¿Me hago entender? Muchas veces por estar en contra de los padres o de la familia o de las personas o de Dios, tomamos decisiones que no son buenas para nosotros. Por orgullo, no sé, cuántas cosas. Doblegarnos a Dios es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Apartarnos y decir no, tener como ser como Tener esa decisión, como decisión. sí, de no dar paso a lo que no debemos hacer. Yo le digo a mis hijos, a mi hija, con mi hija, yo le hablo y le digo, si tú le dices sí por probar algo, ahí te puedes quedar, tomas ese riesgo. Porque no sabes cuál va a ser como su forma de recibirlo. Porque la hay muchas personas que reacción. somos débiles o son débiles para cualquier cosa, Exacto. Sí, entonces ahí se puede tomar el riesgo de quedar, que lo más seguro es eso. Exacto. Lo más seguro es que desde el principio, que lo inviten a algo, la inviten a algo, a hacer algo no agradable, algo que sabemos que está mal, que es las drogas o el alcohol, el cigarrillo, desde el principio decir no, o sea, tener esa valentía, esa fuerza, pedírsela a Dios, porque Dios es el que nos fortalece a tomar las decisiones, es el que nos ayuda pues a ser firmes con las cosas, decirle no desde el principio, para que no crezca Que la no se situación, vaya. O sí. tal vez decirle a algún joven, si estás teniendo tal vez una amistad con alguien que está practicando eso, no te conviene. No, Y muchas veces, a veces en la juventud pasa que no nos queremos separar de ese amigo, de esa amiga, y tal vez solo nos esté induciendo a algo que pues no nos va a llevar a nada, Sí. a nada bueno. Y como dice, es mejor dejar esa amistad, que si la dejas ahí no te va a hacer daño, pero si sigues con eso, y a veces es lo difícil para la juventud. Porque el joven quiere ser aceptado, el joven quiere pertenecer, el joven quiere encajar, y muchas veces pues el enemigo es así, que es como para atraerlos y ya dicen, Bueno, yo pongo mucho el ejemplo pues con mi hija, porque yo a mi hija le hablo y le digo, mami, si tú tienes una amistad que está haciendo algo malo, por bien de tu amiga o de tu amigo, cuéntalo, exacto, cuéntalo. Si es en el colegio, cuéntale a la persona indicada. O cuéntale a la mamá o cuéntame que eso no te hace mal, o sea, eso no te hace, no se van a dar cuenta y le vas a hacer un bien a esa persona. porque también el Sí. quedarse callado. Yo le digo, no dejes de saludar, pero apártate, porque nos tenemos que apartar Exacto, cuando algo no conviene, no viene de Dios. que nos va a llevar tal vez a Sí. algo más Sí. diferente, o sea, ese sería el consejo.
Y tal vez, y como una madre, digamos, en el caso suyo, ¿cómo usted le daría el consejo también a una madre, tal vez que está pasando, tal vez con un hijo, con una hija que tal vez está viviendo una situación tal vez difícil? Sí, difícil. No es fácil, pero nosotros nos tenemos que aferrar es de las promesas de Dios. Eso es lo que nos hace fuertes. O sea, a mí lo que me ha hecho fuerte, o sea, Dios mío, yo digo, Señor, gracias. Gracias, y diario, todos los días le pido, Señor, dame fortaleza. Ayúdame y dame sabiduría, fortaleza en las decisiones, en todo, con mis hijos, y no me rindo. Yo digo que nosotros como madres o como padres no nos podemos rendir por lo que estemos pasando, o sea, con nuestros hijos, porque no es fácil una juventud ahora. Si antes no era fácil, No era fácil, ahora está mucho más difícil. Pues entonces, imagínense, pues nos quedamos con ese consejo para las madres, para los Sí, padres, sí. con ese consejo para nuestros jóvenes. Sí, y no decirles, rendirnos, sí sí se puede puede. Y en seguir. el caso suyo, como decir, si usted lo logró y usted misma puede decir, si yo lo logré, Sí, si yo ahora soy una nueva persona, Nueva soy una nueva criatura, o sea, no importa por lo que ese joven, esa jovencita esté pasando, No. pero que se puede, con Jesús sí se puede. Sí se puede. Pero con nuestra fuerza nunca No, lo vamos a lograr. no, O sea, nunca. decirle a aquel joven o aquella persona, porque puede ser un adulto, Sí. que estás pasando por una situación tal vez de drogadicción, de lo que sea, alcoholismo, busca ayuda. Acepta que necesitas una ayuda. Sí, Reconoce que necesitas y debes de buscar a alguien que te ayude, Sí. porque se puede salir, porque muchas veces, si a veces se hablan con personas tal vez que están metidas en el vicio, hay muchas personas que dicen, Una yo no aceptación. quiero estar acá. sí. Y es difícil para estar allá, pero mientras no busquen una ayuda y no tomen una decisión, hacer un cambio, creo que no. Es que muchas veces, o bueno, la mayoría de veces, uno no se da cuenta. En realidad yo no me daba cuenta de que yo estaba metida en el alcoholismo, porque yo era una alcohólica, una persona que toma todos los días. Fin de semana yo me podía tomar una botella de aguardiente sola, los cigarrillos. Aprender a escuchar, Ah. porque muchas veces nos dan el consejo y nos hablan y no queremos escuchamos, escuchar, no no queremos escuchamos. escuchar. Pero entonces Y a los padres debemos de saber escuchar a los escucharlos. padres, saber escuchar el consejo de los demás. Y si Sí. alguien te está aconsejando, no es porque no te quiere, sino que es porque quizás está viendo lo que tú no estás viendo, porque mientras tú estás metido ahí, tú no lo estás viendo, pero otros sí lo están viendo. Entonces, aceptar cuando viene el consejo, reflexionar y tal vez decir, bueno, sí necesito un cambio. Y aquí la clave es buscar de Dios. Buscar de Dios porque es ahí donde está la clave, es ahí donde está nuestra victoria. Sí, amén. Es ahí donde está nuestro refugio. La palabra del Señor dice, vengan a mí todos los que estén cansados, cargados, yo los haré descansar. Dios es un Dios de amor, un Dios perdonador, y el tiempo se nos ha acabado, pero un placer Sí, muchas poder compartir este tiempo y pues decirle a aquel joven, a aquella persona que esté necesitada, decirle que hay ayuda. un Cristo que puede restaurar. Lo único que Hay un Cristo que rompe cadenas y hay un Cristo que liberta, que libera, que a eso es que Jesús vino. Vamos a hacer una oración cortita, tal vez por Amén. alguien que haya visto, que esté viendo este testimonio, y pedirle al Señor que les rompa cadenas en esta hora, cadenas en la cual el enemigo ha puesto en su vida. Amén. Señor Jesús, en esta hora, Señor Padre Santo, te pedimos, Padre Santo, tal vez, Señor, por aquella persona, Señor, que está viendo, Señor, este testimonio y tal vez está pasando en una situación difícil, Señor, o una situación similar, Padre. Pero tu palabra dice que tú viniste para romper cadenas, tú viniste para libertar al cautivo, tú viniste para perdonar y para darnos vida eterna. Tú, Padre Santo, nos das vida eterna, nos das una nueva oportunidad de vida. Señor, mi Dios, te pedimos, Padre Santo, por aquella persona que está luchando tal vez para salir, Señor, de ese abismo, Padre, que con la fuerza tuya, Señor, que busque tu favor, Señor, que busque tu misericordia, que se aferre a ti, Padre, y que encuentre las fuerzas necesarias, Señor, mi Dios, para poder, Padre Santo, dar un paso de fe, Señor, y dar un paso, Señor, mi Dios, en el cual, Señor, mi Dios, haya un antes y un después, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Amén. usted que nos está viendo, le agradecemos y le invitamos, si no tienen iglesia donde asistir, estamos en la iglesia Nueva Jerusalén,
en el pueblo de Riverdale. Tenemos nuestros servicios de oración martes a las 7:30 p.m. Jueves tenemos enseñanza bíblica 7:30 p.m. y sábado 7:30 p.m. servicios alternados, algunas veces damas, caballeros, unos servicios muy hermosos, así que lo invitamos. El día domingo tenemos nuestro servicio a las 10 de la mañana. Así que lo esperamos, lo invitamos que pueda ser parte de esta gran familia, la Nueva Jerusalén. Dios les bendiga, Dios les guarde Dios los y hasta la bendiga. próxima. Amén.